Seguimos en esta mañana, esto es Nacional y Popular por FM Infinita, radio de clásicos, y lo anunciado hace un rato que estábamos comunicándonos con la municipalidad, con el área prensa, para tener la voz a través del teléfono de Walter Macay, amigo, colega. Me dice el doctor estará en los estudios. Y lo que le decíamos, el director del hospital, Raúl Sala, está aquí en nuestros estudios y le damos la bienvenida. Bienvenida, doctor. Buen día, Cuita, ¿qué tal? Buen día a toda la gente que está a la escucha. Y bueno, gracias por el espacio para venir a tener un poco de información y tranquilidad a toda la ciudadanía y a toda la población del distrito, ¿no? En estos casos en los cuales uno tiene mucha angustia, mucha incertidumbre y de alguna manera también mucho desconcierto con todo lo que está pasando, no solamente en el mundo, sino en la Argentina y en General Villegas, en este caso en particular, ante la aparición del segundo caso COVID. Claro, ese era una de las cosas que por ahí la gente está media... son 2 o 3 días que se ponen loquitas, diríamos, por un nuevo caso, un nuevo síntoma de COVID. Y la pregunta es cómo se está organizando el hospital con este caso con respecto a la pandemia. Bueno, mirá, el hospital desde el día 0 comenzó a trabajar sobre lo que sería la actuación de protocolos. Vos sabés que nosotros, los médicos, utilizamos el método científico y dentro del método científico uno tiene que tener absolutamente protocolizado todo. Y de hecho el hospital desde hace 3 meses está preparado para recibir ante la eventual llegada del COVID a este tipo de enfermos. O sea, desde el hospital cada uno de los servicios tiene un protocolo que interactúa con otros servicios y a su vez tenemos un coordinador de COVID que es el doctor Pablo Peralta y tenemos también a la doctora Silvina Riat, que es la encargada y referente de epidemiología. Y te vuelvo a repetir, en realidad el hospital y todo el sistema de salud de General Villegas está preparado para este tipo de eventos, porque de hecho lo hicimos cuando teníamos esa hora de oro, que por decirlo así era el momento entre que no teníamos COVID y teníamos la posibilidad de prepararnos y organizarnos ante la llegada eventual de un cuadro COVID, cosa que no teníamos en realidad la certeza de cuánta cantidad de gente podía llegar a tener o desarrollar este tipo de enfermedad, pero sí teníamos de alguna manera la tranquilidad y de saber de que sí existía la posibilidad de tener un caso, lo íbamos a tratar como corresponde, siempre siendo muy orgánicos y siguiendo los protocolos de nación y de provincia, ¿no? O sea, el hospital está bien, el hospital está totalmente estructurado, trabajando, tal vez como muy pocas veces se ve en todos los órdenes de la vida, trabajando con una comunicación muy fluida y en equipo, que eso es lo fundamental, ¿no? Y en este caso, en el caso COVID-2, tenemos al paciente, que es un paciente que fue un contacto estrecho del COVID-1, de la cual entró en cuarentena y aislamiento cuando se detecta a través de la PCR el caso COVID-1. Te voy a hablar COVID-1 y COVID-2 para no dar nombres y apellidos y para preservar su identidad. ¿Qué dice el protocolo? El protocolo dice que ante la aparición de síntomas y de epidemiología, uno se convierte en caso sospechoso. ¿Cuándo se convierte en caso positivo? Se convierte en caso positivo cuando da la PCR positiva a través de un hisopado. En ese momento se detectan a través del servicio de epidemiología todos los contactos estrechos de los cuales pueden haber estado compartiendo algo en las últimas 48 horas de que se detecta el caso o de que el paciente empieza a tener síntomas como caso sospechoso.
El contacto estrecho es aislado y tenido en cuarentena por 14 días. En este caso en particular, con los contactos estrechos del COVID-1 fueron 8 y un solo contacto estrecho, que fue el más estrecho que compartió vivienda, es el caso COVID-2, que tiene una particularidad. Durante sus 14 días de cuarentena y aislamiento y hasta hoy, en la actualidad, el paciente no presenta síntomas, o sea que entra dentro de la modalidad clínica de lo que se podría llamar y que se llama obviamente estado de portador sano. Yo lo escuchaba y que el hospital está preparado para recibir, pero ¿preparado hasta qué punto? Porque decimos, hoy tenemos 2 casos. Dios quiera que no sea la pirámide que tenemos un caso arriba y tenemos 8 abajo. Por eso también le tenemos que pedir al ciudadano común que también respete, para no llegar a hacer esa pirámide de decir que colapsó el hospital. ¿Hasta con cuántos casos puede colapsar? Exactamente. El hospital está preparado ante una eventual pandemia donde nosotros obviamente tengamos la posibilidad de ir detectando y aislando en su domicilio a este tipo de casos, y tenemos que tratar de disminuir la cantidad de contagios, obviamente. Vos decís, ¿hasta cuándo está preparado? Y hasta cuándo está preparado el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires o el sistema de salud de la nación. De acuerdo a la cantidad de casos, si te colapsan la cantidad de camas, vos realmente te encontrás desbordados. Entonces, ¿por dónde pasa el secreto? El secreto pasa en realidad por la ciudadanía, no por el sistema de salud. El sistema de salud está preparado con una limitante de camas. En nuestro hospital tiene una sala COVID, que es una sala de clínica especialmente equipada para aislamiento y para tratamiento del caso leve moderado de COVID que existiera, y tiene una terapia COVID que es para el tratamiento del paciente COVID grave que requiera terapia. Por su parte, tiene que seguir funcionando con otras patologías. Entonces, también contamos con una sala no COVID de clínica general y contamos con una terapia no COVID para atender las necesidades de la población que no sean obviamente COVID. Entonces, estamos totalmente preparados, tenemos camas en los 2 sectores, en el sector no COVID y en el sector COVID, tanto de clínica general como de terapia. Ahora, esas camas van a ser suficientes y depende de la cantidad de infectados que tengamos. Porque vos decís, claro, esa es tu pregunta, vos decís, bueno, pero entonces, ¿cuándo nosotros teníamos suficiente o estaríamos en condiciones de decir que estamos preparados para tener una suficiencia de camas y no colapse el sistema? Y tendríamos que tener 45.000 camas, una cama por cada habitante de General Villegas, pero no tenemos 45.000 médicos. Entonces estamos al horno. El sistema te va a colapsar en tanto y en cuanto la gente no tome conciencia de que se tiene que cuidar y evitar el contagio. Eso es lo que le está pasando también a otros países limítrofes. Exacto. Que están a la Argentina, que ha colapsado no por la falta de camas, sino también por la falta de médicos, también por la cantidad de infectados. Y un mensaje casi, porque hoy estamos, este es el centro, el punto del COVID en Villegas. Entonces, para no decir, no colapsar ese lugar, ¿qué tiene que hacer Bueno, el ciudadano lo primero que obviamente tiene que hacer, y hace más de 3 meses que se viene informando en todas las radios nacionales, provinciales y municipales, y hasta incluso creo que divulgándose de boca a boca, es las medidas de protección y de prevención que se deben tomar. Y ahí te estoy hablando de el aislamiento social, te estoy hablando de la cuarentena, te estoy hablando del distanciamiento social, del uso del tapaboca, del uso de la higiene de las superficies, de tratar de no salir a otros lugares donde haya virus circulante, de que si vos salís tenés que hacer la denuncia al 103 o al 107 para quedarte en cuarentena, porque no sabés si vos vas a ser un portador o vas a ser un potencial enfermo de COVID y vas a seguir desparramando el virus, de hacer la denuncia correspondiente si tenés un amiguito o un vecino que en realidad no respeta las medidas de aislamiento que están dictadas y que
muy probablemente te puedan llegar a contagiar a vos, a tu familia o a tus seres queridos. Entonces, eso es lo que en realidad tenemos que hacer. Nosotros estamos acá para atajar a los caídos. No estamos para prevenir, en realidad. La prevención la tiene que hacer cada uno y todos de nosotros como ciudadanos. Yo me pongo del lado del ciudadano y en realidad creo que más allá de ser médico, todos somos personas comunes, todos somos habitantes de esta misma tierra, todos estamos expuestos a contraer el virus, algunos más, otros menos, y tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque hay muchísima cantidad de conocidos, amigos, familiares que tienen factores comórbidos, y los factores comórbidos son todas aquellas enfermedades preexistentes donde tu cuerpo ya se ve sensiblemente deteriorado ante la llegada de un cuadro de estas características tan agresivos, y que son los que más posibilidades de contraer una infección moderada severa o de morir tienen, porque tienen esos factores agregados. Entonces, decime quién no tiene un amigo que es diabético, que tiene problemas de corazón, que está en tratamiento inmunosupresor, que está en diálisis o que tiene un problema oncológico. Todas esas personas, que son el grupo etario más vulnerable, tienen que ser cuidadas por todos nosotros, no solamente por el sistema de salud. El sistema de salud está para enfriar un poco las papas cuando te llegan calientes, pero somos nosotros los que debemos concientizarnos y en realidad pensar en el prójimo, con capaz hace mucho tiempo que no pensamos, ¿no? Ayer estábamos hablando, está todo bien, vamos para otro lado, el reclamo que se hace desde esta familia que falleció el nene, está todo bien, todos los reclamos, pero dándole un consejo, digo yo, me parece a mí, no sé, usted doctor me lo va a saber explicar, este reclamo así, con tanta cantidad de gente en masa, ¿no es bueno? ¿No es bueno? Mira, en realidad una de las medidas que uno tiene que evitar como ciudadano es la del aglomeramiento y la del conglomerado de gente, la del hacinamiento, más allá de que estés al aire libre. De hecho, fíjate que se han prohibido la actividad física, donde vos por ahí podés salir a caminar o podés salir a correr o podés estar tranquilamente al aire libre sin respetar el distanciamiento social, como puede haber sido un caso en particular de esto. No tengo competencia para hablar del tema, pero digamos que no sería lo ideal para evitar y llevar a cabo estas medidas de prevención y de protección contra el coronavirus. Yo entiendo que este caso en particular en realidad es un caso que por ahí la gente se quiso manifestar. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho tuve contacto muy cercano con los familiares directos de esta criaturita, pero bueno, no soy quien para juzgar el hecho de que hayan o no estado en una manifestación. Simplemente les pido por favor que tengan y que guarden los cuidados que tienen que tener, ¿no? Con respecto a los controles de General Villegas, antes de entrar acá, estábamos hablándolo, ¿son lo suficiente estricto o ha flexibilizado un poco? Mira, en realidad, como decís vos, cuando estábamos en off, que estábamos hablando de los controles, yo creo que los controles tienen que ser un poco por lo que hablábamos recién al comienzo de la charla. Los controles los debemos hacer nosotros, ¿no? Un control muy estricto no te avala ni te certifica de que la persona que vaya a entrar sea un portador asintomático de COVID, por ejemplo, o una persona que tiene un síntoma de una enfermedad respiratoria que puede llegar a ser o no COVID y se tomó un Ibupirac porque venía viajando, un Ibupirac, perdón por la marca, porque te estoy hablando de un ibuprofeno, un Actron o lo que sea, o un Tafirol, venía viajando, se sentía un poco mal y se tomó esto porque tenía dolor de cuerpo. Y por ahí era una febrícula, que era el primer caso o el primer síntoma que iba a tener este señor, que iba a desarrollar un COVID. Y te llega a un control, le toma la temperatura, el tipo no tiene temperatura porque obviamente está con un antitérmico puesto y pasa tranquilamente. Entonces, o el tema que te explicaba yo de el pulverizado o la fumigada del vehículo, ¿no? Vos fíjate que te fumigan el vehículo desde afuera, pero adentro es donde está el COVID, porque adentro es donde va el habitante.
de ese auto, y muchas veces no se respeta tampoco el distanciamiento de decir, bueno, pueden ir 2 personas, una adelante y una atrás. Entonces, ¿los controles sirven? Sí, los controles sirven, más que nada para hacer epidemiología, pero no para detectar un caso COVID, porque de hecho no sé cuántos casos COVID se han detectado estadísticamente en un control del ingreso del pueblo. Bueno, doctor, de ya, muchísimas gracias por haber estado en nuestros estudios. No, por favor. Su mensaje a la comunidad, tranquilizadora, diríamos, si se puede, para mantener la calma. Sí, el mensaje es el siguiente. A ver, yo creo que en realidad estamos ante esta pandemia donde todos tienen mucha incertidumbre, todos tienen mucha incógnita de qué es lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Creo que tenemos que respetar mucho esta infección por COVID-19. Es una enfermedad que se propaga fácilmente, es una enfermedad de la cual no tenemos una vacuna, no tenemos un tratamiento efectivo protocolizado como para decir te infectas de COVID-19 y te damos Tamiflu, como puede ser en el caso de la gripe A. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vuelvo a repetir y valga la redundancia, tomar todas las medidas de higiene y seguridad y de aislamiento y cuarentena. Yo particularmente creo que este virus COVID-19 ha venido al mundo para instalarse y quedarse. Esto no va a ser una anécdota del 2020. Creo que vamos a tener a aprender a convivir con este virus, más precisamente ahora donde estamos nosotros vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos enfermedad pero no tenemos una cura o una vacuna que evite de que siga habiendo más contagio o que vos estés previamente inmunizado. Solamente tenemos algo que está en fase de prueba, de experimentación, que es la de el plasma de los convalecientes que tienen anticuerpos neutralizantes contra el virus COVID. Pero bueno, obviamente el plasma se le está inyectando a pacientes graves de COVID, graves moderados, pero no hay tanta cantidad de infectados curados que puedan aportar el suficiente plasma como para curar a los 45.000 que obviamente están infectados. Entonces, ¿por dónde pasa todo esto? Tranquilos, nosotros desde el sistema de salud estamos haciendo lo que debemos hacer, que es la prevención, el control epidemiológico y el tratar de curar cuando la situación lo amerite. Y por la parte de la ciudadanía, por favor, muchachos, tomen las medidas que tienen que tomar, conciencia popular, por favor, y no volvamos a cometer más errores porque con esto no se jode, esto te lleva a la muerte. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Con nosotros el doctor Raúl Salas, comentándonos sobre el primer y segundo caso, y es lo que siempre decimos, quédate en casa. Ponte cómodo. Nos espera una travesía.